Masejet Baba Batrat Afkuf Samechbet Amudalev 162a, pero comenzamos las últimas 4 líneas del Daf anterior. Dice la Gemara: Amar Rabbi Yitzhak bar Yosef, Amar Rabbi Yohanan, Kol hamechakim kulan tzarich sheichtov veden kiyumehon, vetzarich sheyachazor minyano sheshtar beshita acharona. Rabbi Yitzhak bar Yosef, en nombre de Rabbi Yohanan, nos dice y nos enseña 2 alajot. La primera es la siguiente. Nosotros mencionamos en la clase anterior que cuando hay un documento que tiene un lugar borrado y sobre ese borrón tiene una nueva palabra, la alajá es así. Si ese borrón no está en el lugar en donde debería de estar las palabras Sharib Bekayam, o que el tamaño del borrón no es suficiente grande como las palabras Sharib Bekayam, el documento es kasher. Así mencionamos en la clase anterior. Viene Rabbi Yitzhak bar Yosef, en nombre de Rabbi Yohanan, y nos enseña en su primera alajá que definitivamente, no obstante, es kasher, pero es necesario escribir al final del texto de ese documento, antes de la palabra Sharib Bekayam, debe estar escrito Vezehu Kiyumam. A continuación, certifico que tal palabra que está escrito sobre tal borrón está certificada, o sea, no es falsa. Y después de escribir, Sharib Bekayam está firme y establecido. Es importante escribir eso. O sea, lo que dijimos en la clase anterior, de que en ciertos casos, a pesar que hay un borrón, sigue siendo kasher. Sí, sigue siendo kasher, pero tiene que estar escrito al final del documento, Veden Kiyumeon Teva Pelonich Alamachak Sharib Bekayam. Esa es la primera alajá que nos enseña. Segunda alajá que nos enseña Rabbi Yitzhak bar Yosef, en nombre de Rabbi Yohanan, o sea, Rabbi Yohanan, es la siguiente. Es necesario que se repita un resumen o diferentes cosas ya mencionadas en el documento en la última fila, en la última línea del documento. O sea, la última línea del documento es necesario que esté escrito en ella que no cosas nuevas, sino cosas ya mencionadas y escritas en el documento. Y no puede escribir nada nuevo en esa última línea. O sea que cada documento, la última línea tiene que ser una línea que repite algo y no, básicamente no te dice y no te enseña nada. Esa es la segunda alajá. Y de inmediato la Gemara explica esa segunda alajá. Maita amá. ¿Por qué es necesario que esa última línea se repita algo ya mencionado antes? Amar Rabamram le fishe'en le medim mishita acharona. Dice Rabamram, te voy a explicar por qué. Porque tú no puedes poner cosas nuevas en esa última línea del documento, en esa última línea del texto, porque la halajá es que no se aprende de la última línea. Entonces lo que pongas nuevo no te va a servir. ¿Y por qué no se aprende de la última línea? Porque los testigos que firman abajo nunca pueden firmar cerquita a la última línea. Siempre firman y dejan un espacio, ¿sí? Y en ese espacio que dejan entre la firma y el texto, puede venir el que tiene el documento y agregar una línea, ¿sí? Y en verdad es falso. Por lo tanto, a mí me establecieron que no se puede aprender nada de la última línea, y de esa forma evitamos esa sospecha. Y ya que no se puede aprender nada de la última línea, por lo tanto, en la última línea no puedes agregar nada nuevo, sino repetir algo, reformular, repetir algo que ya se mencionó previamente. ¿Cuál es la fuente de Rabamram para decir esto? ¿De dónde, de qué baraita lo aprende? ¿De qué Mishnah? Dice la Gemara, amarle Rab Nachman le Rabamram, mina lacha, amarle de Tanya, irji keta edim sheneshitim mina ketav, pasul shita achat kasher, maishna sheneshitim, dima mezaev vekatav, shita achat nami mezaev vekatav, el alav shmamina, en lemedim y shita achrona shmamina. Le pregunta Rab Nachman a Rabamram, ¿de dónde lo aprendes? ¿En qué te basas para decir esa halajá? Le responde Rabamram a Rab Nachman, lo aprendo de una baraita. La baraita dice lo siguiente: ¿qué pasa si los testigos firmaron abajo del texto, pero dejaron un espacio entre el texto y la firma de 2 líneas? 2 líneas. Dice la baraita pasul, inválido.
Y si dejaron un espacio de una sola línea, kasher. Así dice la baraita. Y esto no se entiende aparentemente. Dos líneas, ¿por qué está pasul? Porque puede ser que venga después la persona y escriba ahí. Entonces, también una línea. Si dejas una línea, también puede ser que venga la persona y que escriba ahí. Vemos que ¿qué? No, que aunque puede ser que escriba ahí, no pasa nada porque de la última línea a la última no aprendemos nada. Entonces, esta es la fuente para enseñarnos lo que nos dice realmente. Por eso, que ya que de la última línea no aprendemos nada, si los testigos, volvemos a la varita para explicarla, si los testigos firmaron y dejaron solo un espacio de una línea, ¿cuál es tu sospecha? Que escriba algo ahí, no te preocupes, de esa última línea no aprendemos nada. A diferencia, si dejó dos líneas, puede ser que falsifique y escriba dos líneas, de la última no vamos a aprender, pero sí vamos a aprender de la anterior, por eso ahí sí va a estar pasul. Seguimos. Y vaya leu. Shita umechtzamai. Tashema irjik et haedim shene shitim pasul. השיטה ומחצה כשר, עם הסיפה שיטה אחת כשר, שיטה אחת הוא דכשר, השיטה ומחצה פסול, אלא מהליקה למשמע מינה. מה יהווה עלה? תשמע, דתניא, הרחיק את העדים שני שיטים מן הכתב פסול, פחות מכאן כשר. היו 4 ו5 עדים חתומים על השטר ונמצא אחד מהם קרובו פסול, תתקיים עדות בשער. מסייע לחזקיה, דאמר חזקיה מילה ובקרובים כשר, ואל תטמע, שהרי אוויר סוכה פוסל ב3, אז כך פסול פוסל ב4. La Gemara tiene la siguiente duda. Escuchen esta duda. Mencionamos hasta ahorita en la baraita que si hay un espacio de 2 líneas entre la firma y el final del texto, pasul. Un espacio de una sola línea, kasher. ¿Qué pasa si el espacio es de 1,5 líneas? Digamos, cada línea tiene 1 centímetro, ¿sí? Digamos. 2 líneas, ¿cuántos serían? 2 centímetros. El espacio que hay, ¿cuánto es? 1,5. 1,5 centímetros. No se refiere a una línea y otra media línea, sino se refiere a 1,5 ancho. ¿Sí? 1,5 centímetros de espacio que hay entre los firmantes y los firmantes y la última línea del texto. ¿Qué pasa en este caso? Podemos decir que en este caso, ya que no hay lugar para escribir 2 líneas, sí, porque entonces no hay ningún problema, porque máximo va a escribir una línea y de esa última línea no se aprende nada. O por otro lado podemos decir, no, ya que hay 1,5 centímetros, entonces sí te pueden caber apretadamente, un poco más comprimidas las letras, sí te pueden llegar a caber ¿qué? 2 líneas, entonces debería estar pasul. Esa es la duda que tenían en la yeshiva. Y la Gemara intenta solucionar esta duda de la baraita que mencionamos antes, que dice que cuando hay 2 líneas de separación, ahí es cuando está pasul, mashma que cuando hay menos de 2 líneas, o sea 1,5, kasher. Dice, no me traigas prueba de ahí, porque esta misma baraita también me dice que cuando hay una línea, kasher, más que si hay 1,5, pasul. O sea, de aquí no me traigas prueba, porque las deducciones que haces de la primera parte contradicen la deducción de la segunda parte. Entonces no me traigas prueba de acá. Bueno, entonces, hermanos, ¿cuál es la solución? Dice, te voy a traer la prueba. La prueba es de otra baraita. Hay una segunda baraita, que no es la que mencionamos antes, otra, que dice claramente lo siguiente. Si los firmantes se alejaron y hay un espacio entre la firma y el texto de 2 líneas, pasul. Sigue diciendo la baraita explícitamente y claramente. Sin embargo, si se alejaron menos de eso, menos, no una línea, menos, ahí está kasher. Más aquí claramente que ¿qué? Menos, 1,5 es menos, kasher. Ya que trajimos esta baraita para solucionar esta duda, además sigue trayendo la segunda parte de esta baraita. La segunda parte de esta baraita dice, ¿qué pasa si hay 4 o 5 testigos firmando en un documento? Y nos dimos cuenta, o sea, ¿cuántos testigos se necesitan normalmente para un documento? Un get pashut, 2, ¿sí? 2. Para un get pashut, 2, uno sencillo, 2. ¿Qué pasa si hay 4 o 5? Más que lo necesario. Y nos damos cuenta que uno de ellos, o 2, ¿sí? Digamos 2, ¿sí? Es que familiar de uno de los litigantes, o inválido, o pasul le edut, o una persona ladrón, o cosas por el estilo, shakran, que no sirve para edut, ¿sí? Dice la baraita en la segunda parte, kasher, porque hay 5 testigos firmando, y hay 2 que están pasul, listo, los otros 3, o los otros 2, vas a tener otros 2. Y esto aplica en todos los casos. La baraita no hace diferencia, o sea, también en un caso que los que están inválidos, ¿quiénes son? Digamos que hay 5 en total. Los que están inválidos son el primero y el segundo. De tal forma que las firmantes kesherim están alejados del texto más de 2 líneas. Aún así, kasher, ¿por qué? Porque
ya que no hay un espacio vacío de dos líneas, sino son dos firmantes, no obstante es inválidos, pero está firmado, es kasher. Dice la Gemara, esta segunda parte de la baraita es una prueba a favor de Hizquía. O sea, esta segunda parte de la baraita que acabamos de ver, que cuando hay un espacio que está rellenado de algo inválido, sigue siendo kasher, no importa, es una prueba para Hizquía. Hizquía dice, ¿qué pasa si hay un texto y hay dos firmantes kasher, pero están más alejados de dos líneas? Están más alejados de dos líneas. Y viene el escribano y lo llena esas dos líneas con firmantes familiares. Dice Hizquía, kasher, como acabamos de ver en la baraita. Sigue diciendo Hizquía, y no me vengas a preguntar que cómo puede ser cuando está vacío, está pasul, y cuando está lleno mal, está kasher. ¿Por qué te va a dar una prueba en otro lugar que también existe eso? En Sukkah. En una Sukkah, un skaj, tiene que haber un techo de palmeras o de cualquier otra cosa que no me cabe el tumay, luminares, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene que ser palmas, sí, o cualquier otra cosa que sale de la tierra. ¿Qué pasa si hay un lugar en el skaj, en el techo, de 3 tefajim, 3 puños, vacío? 3 puños o más, vacío sin nada? ¿Cuál es la halajá? Pasul. Sin embargo, ¿qué pasa si ese lugar no está vacío, no hay hueco, sino está lleno de skaj pasul, de hierro, de plástico, de cualquier skaj, cualquier cosa que uno usa, pero no kasher? Ahí, cuando hay 3 es kasher, solo cuando hay 4, ahí es cuando es que pasul. Vemos entonces que si una persona tiene un hueco de 3,5, por decir 3 en adelante hasta 4, ¿sí? 3,5 tefajim, vacío, hueco, pasul. Lleno, mal relleno, kasher. Aquí también, vacío, pasul. Relleno, mal relleno, de dim pesulim, kasher. Seguimos un poco más. Iba Eleu. Shene shitim she'amru, hen ve'aviram, o dilma hen ve'lo aviran. Amar Rahamar Yitzchak, mistabra de hen ve'aviran. De isar kadata hen ve'lo aviran, lemay hazia el ashmamina, hen ve'aviran shmamina. La Gemara viene y tiene la siguiente duda. Mencionamos que cuando hay un espacio entre los firmantes y el texto de 2 líneas, la halajá es que el documento es pasul, inválido. Ahora bien, una línea, la línea en sí es lo que cabe la letra, digamos que es 1 centímetro, ¿sí? Pero entre línea y línea hay siempre que un espacio, digamos que el espacio es medio centímetro. Pregunta la Gemara, cuando decimos que cuando hay 2 líneas vacías, invalida el documento, ¿se refiere la medida de 2 líneas sin el aire, sin el espacio entre ellas o con el espacio entre ellas? O sea, 2 centímetros en el ejemplo que dimos o 2,5. Digamos, la línea en sí es 1, la letra. Y el espacio es medio, digamos, ¿sí? Entonces pregunta la Gemara, 2 dijimos cuando hay 2 líneas está pasul. La pregunta es si son ¿qué? 2 líneas con el espacio entre ellas, 2,5, o sea, 2,5 centímetros, o 2 líneas sin espacio, o sea, 2 centímetros. Esa es la duda de la Gemara. Entonces, si es 12, la pregunta es que ¿cuándo se vuelve inválido? Si solo cuando hay 2 centímetros ya se vuelve inválido, o tiene que haber 2 líneas con su espacio, o sea, con su espacio entre ellas, o sea, 2,5 centímetros en el ejemplo que dimos. Dice la Rahamar Yitzchak, la lógica es, no te tengo una prueba, o sea, la lógica, no trae una baraita, una Mishnah, dice así. La lógica es que cuando decimos 2 líneas nos referimos a ¿qué? A las 2 líneas con el espacio entre ellas. O sea, en el ejemplo que dimos, 2,5 centímetros. ¿Por qué? Porque si hubiésemos pensado que es las 2 líneas sin el espacio entre ellas, ¿sí? Si es así, ¿cuál es tu sospecha? ¿Por qué va a estar inválido? ¿Qué va a escribir? 2 líneas sin espacio, va a quedar apretadito, se van a dar cuenta que lo falsificó. Se va a quedar apretadito. O que lo haga más chiquito y va a haber un espacio, también se van a dar cuenta que está diferente al texto. Si no tenemos por qué tener problema si el espacio entre la firma, ¿cuál es nuestro problema? Cuando hay 2 líneas y por ende sospechamos que se escriban 2 líneas y solo sobre la última no la aprendemos de la última, pero de la penúltima sí. Pero eso es nada más cuando el espacio que se dejó son 2 líneas con su espacio entre ellas. Porque o si no, te vas a dar cuenta que se falsificó, o porque es más chiquito, o porque no se dejó el espacio. ¿Sí? Entonces no tenemos por qué sospechar nada en ese caso. Entonces seguro si sospechamos que
que uno falsifique y aprendan, y de la última no aprenda, pero sí el anterior, es cuando se escribió de la manera regular. ¿Y cuál es la manera regular? 2 líneas con su espacio. Entonces, Shema Mina dice la Gemara, efectivamente, esto es una prueba lógica de que cuando decimos que 2 líneas ya está inválidos, es 2 líneas, el espacio de las líneas mismas y el espacio entre ellas. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.